Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Donde quiera que nos vaya a estar viendo, cuando el Señor así lo indique. Vamos a acercarnos a este amiguito, a ver qué tal nos escuchamos. Esta vez estamos tratando equipo nuevo, a ver cómo nos escuchamos. Pero bueno, para mí es una bendición estar aquí, para mí es una bendición que nos podamos ver a través de las redes sociales. Queríamos hacer este video y continuar con el tema del anticristo. Este, por contexto, déjenles digo, ya nos estamos acercando al final del mes de abril del año 2021, nos estamos acercando a mayo, al mes de mayo del año 2021, cómo han pasado cosas, cómo ha pasado el tiempo, pero estamos contentos porque, bueno, pues ya nos estamos congregando en nuestra iglesia, la iglesia de la Cruz de Bakersfield. Todos los domingos, no se les olvide, a las 11 de la mañana. Los miércoles también ya empezamos a tener nuestros estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Todos los domingos, 11 de la mañana. Solo que hay alguna ocasión especial en la cual nos combinamos y tenemos servicios bilingües con nuestros hermanos americanos. Pero todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 también nuestros estudios bíblicos. Bueno, vamos a comenzar porque tenemos mucho de qué hablar. Entonces, acompáñeme, por favor. Vamos a segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2. Y vamos a estar leyendo del versículo 5 en adelante. Del versículo 5 en adelante, estas palabras que escribe el apóstol Pablo es donde vamos a estar leyendo. Pero les pido que nos acompañen, que me acompañen en oración. Empecemos este estudio en oración, y también que el Señor bendiga la enseñanza, la predicación y la lectura de su santa palabra. Padre Celestial, te damos gracias por este momento que nos das de poder enseñar y predicar tu santa palabra. Te ruego, Padre Celestial, que bendigas este estudio. Te ruego también, mi Señor, bendiga la lectura de tu santa palabra, que este estudio se quede en el corazón de las personas que van a mirarte, que van a mirar este video, y que todo sea para la gloria de tu nombre. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Y dice en el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, en referencia a las cosas que son necesarias que sucedan antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Una apostasía general y la aparición del personaje de este carácter llamado el anticristo. Aunque el apóstol Pablo no le llama así en estas cartas, le dice el hombre de pecado, el hijo de perdición. El apóstol Juan es básicamente el que lo nombra así, el anticristo, en sus cartas posteriores, ya muchos años, casi 30 años después de que fue escrito estas cartas a los tesalonicenses. Pero entendemos por las referencias a lo que estamos hablando, a los últimos días, al regreso de nuestro Señor Jesucristo, que es cuando va a aparecer este personaje llamado el anticristo. Y luego dice en el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea manifestado. Por muchísimos años, por 2000 años, desde este tiempo, ha habido el debate acerca de qué es lo que está hablando el apóstol Pablo, qué es lo que lo detiene al anticristo de que tenga control completo en la humanidad. ¿Qué es lo que lo detiene? Bueno, muchos teólogos, muchos hermanos, muchas denominaciones y la iglesia a diferentes etapas en los últimos 2000 años ha tenido diferentes posturas, y hay diferentes puntos de vista acerca de esto, de acuerdo a su punto de vista acerca de los últimos tiempos, su teología escatológica a la cual usted pertenezca, mi hermano. Pero muchos, la gran mayoría, piensan que está refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es lo que detiene básicamente Dios, que está deteniendo la obra completa del anticristo en el mundo, que tenga control total. Hay algunos que tienen un punto de vista diferente, es muy válido. También, por ejemplo, piensan que es la iglesia lo que va a ser quitado. Y entonces, cuando se ha quitado, ¿qué es lo que lo detiene? Entonces, cuando se manifieste el anticristo, la persona, este ser, entonces va a tener control completo en la humanidad. Piensan que es la iglesia, o piensan que es el gobierno humano del gobierno mundial. Podemos debatir mucho esto. Podemos
eh, este, mirar diferentes puntos de vista. Lo importante yo creo que es de que tenemos que entender lo que el apóstol Pablo nos quiere decir aquí. Ahora, si pensamos de una manera o pensamos de la otra manera, es muy válido, no es una razón por la cual tenemos que dividirnos, claro que no. Podemos discutir, podemos compartir, podemos expresar, porque, bueno, por ejemplo, el punto de vista que dice que es el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo será removido del mundo para que el anticristo tenga control total. Pues muchas personas que piensan de esta manera piensan así porque tienen la teoría de que cuando sea el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, para que esto suceda, el Espíritu Santo también tiene que ser removido y va a ser arrebatado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también se va a ir cuando sea el rapto de la iglesia, se va a ir con todos los creyentes, ¿verdad? Bueno, piensan de esta manera o tienen este punto de vista. Pero bueno, aquí está la objeción, esta objeción que es muy válida. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y por esta razón lógica, que es Dios, el Espíritu Santo también, entonces el Espíritu Santo es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. Entonces, como ahí está la objeción. Podemos debatir esto día y noche, lo que quiera usted, pero entendamos que hay diferentes puntos de vista y los entendemos y los comprendemos, y es algo para estudiar. Dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo será manifestado, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y una vez más, puede ser el Espíritu Santo, ¿sí? La mayoría de los teólogos tienen este punto de vista. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros por ver esto? Es el saber que aunque aunque el anticristo tenga un control más libre, tenga una mano libre para actuar en el mundo, nosotros no tenemos que tener miedo. Nosotros no tenemos que perturbarnos, no tenemos que preocuparnos. Mucha gente piensa que, bueno, no todo el mundo nos tenemos que preocupar porque nosotros como cristianos vamos a ser arrebatados y vamos a ir, somos parte de la iglesia y la iglesia va a ser el rapto de la iglesia y no nos tenemos que preocupar por, el anticristo. Bueno, pues de esa manera piensa buena parte de la iglesia cristiana hoy en día, pero no siempre fue así. Antes del siglo XIX, por más de 1800 años, la iglesia pensaba de otra manera. Pensaba que los creyentes iban a pasar por la tribulación, iban a ser perseguidos, íbamos a íbamos a sufrir bajo el anticristo. Iba a ser una tribulación que íbamos a pasar y que, bueno, íbamos a ser liberados por él cuando viniera nuestro Señor Jesucristo, cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo y se encargue del anticristo, que durante ese tiempo de persecución a manos del anticristo, pues el Señor nos iba a dar la gracia, el poder, la fuerza, la misericordia de cuidarnos y protegernos. Como, bueno, yo sé que no es al mismo nivel, yo sé que no es al mismo nivel que miramos cómo es el anticristo, una persona totalmente depravada, una persona totalmente perversa, pero vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, porque el apóstol Juan nos dice en el capítulo 2, vamos para allá, en el capítulo 2 de la primera carta de Juan, y como hemos visto anteriormente, que el espíritu del anticristo ya estaba en acción desde entonces. Entonces, el pueblo de Cristo ha pasado por muchas tribulaciones, muchas persecuciones, y el Señor no nos ha desamparado. El Señor siempre estaba a cuidado de nosotros. Acabamos de pasar por una tribulación muy grande. Estamos en los últimos meses, esperamos así, en los últimos tiempos de esta pandemia mundial. No es la primera ni será la última. Han habido muchas anteriores y muy grandes. El pueblo de Dios también ha sido perseguido muchas veces y Dios nos ha cuidado, nos ha protegido. Entonces,
los que otras personas tienen el punto de vista distinto de que la iglesia va a padecer la persecución del anticristo. Entonces, pues tenemos el testimonio de 2000 años de historia humana, 2000 años de historia de la iglesia cristiana, en la cual la iglesia ha sido perseguida por personas muy perversas, los emperadores romanos del primero, del segundo, hasta por ahí del año 311 al 13, cuando termina la persecución en el Imperio Romano, que miles de creyentes murieron a manos de ellos. Y el Señor nos cuidó, nos protegió, los protegió a ellos. Los que murieron durante esta persecución, bueno, pues murieron como mártires de la iglesia, y ahora pues desde entonces están en la presencia del Señor. ¿Sí? El Señor nunca ha dejado a su pueblo y nunca lo va a dejar. Esto es lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 13. Dice el apóstol San Juan: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio, o sea, Dios. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Entonces hay algo en nosotros que es el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Está la misericordia, la fe que nosotros tenemos en el Señor, que nos ha dado vida eterna, que nos ha hecho nacer de nuevo, y que también nos da todo lo necesario para poder resistir los ataques del enemigo y poder vencer al maligno. Al maligno. Al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ese es en el versículo 13. Y luego nos dice en el capítulo 4, en el versículo 4, para que nunca se nos olvide, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y eso lo escribió el apóstol Juan, lleno del Espíritu Santo, escribiéndolo a las iglesias de Asia Menor, que estaban siendo perseguidas por la fe, que estaban sufriendo las persecuciones y también los ataques del enemigo. Nosotros como creyentes, y esto es para que nuestra fe sea reforzada y nuestro temor se desvanezca ante el conocimiento que tenemos de que Dios, el que vive en nosotros, es mucho más grande que el que está en el mundo. Y esas palabras las han repetido los creyentes en los últimos 2000 años, estas palabras de verdad. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 37. Dice el apóstol Pablo, y le escribe a la iglesia de Roma, que también había pasado por cierta persecución a manos de los judíos, pero ahora se acerca esta generación y la generación siguiente, en este contexto, en la época del apóstol del apóstol Pablo, se venía la persecución a manos del emperador Nerón, por la cual él moriría decapitado durante el reinado del emperador Nerón, aproximadamente el año 64. Él, conociendo las tribulaciones venideras, sabiendo lo que les esperaba a los creyentes por su fe, por la fe en el Señor, les escribe en el versículo 37: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, hoy en día, que se debate, que se dice que a veces la iglesia de Cristo se preocupa tanto por el anticristo, debemos de tener confianza en aquel que está en nosotros, en aquel que ha vencido al mundo, en aquel que ha vencido al pecado, a Satanás en la cruz, aquel que nos ha dado el poder de vida eterna, aquel que vive en nosotros. A veces nos preocupamos demasiado por el anticristo y mirando por dónde viene o por dónde se acerca. Debemos de preocuparnos más de estar velando por el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya tenemos la victoria, mis hermanos. Ante esto somos más que vencedores, dice el apóstol Pablo. Recordemos estas palabras y bueno, vamos a leerlas. Vamos para el libro de los Efesios, en el capítulo 6, Efesios capítulo 6, y esto es para que nuestra fe esté bien cimentada y esté bien fuerte durante los ataques del enemigo, que simplemente son momentáneos, que algún día terminarán por completo. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es la fuerza del Señor la que nos da a nosotros
los ánimos para continuar adelante. Es el que vive en nosotros, es el que nos fortalece. Dice en el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Mis hermanos, recordemos estas palabras, acordémonos de estas palabras. También Apocalipsis capítulo 12 y versículo 11, San Juan capítulo 3 y versículo 24, segundo de Corintios capítulo 6 y 16, Efesios 3 y 17, primera de Juan capítulo 2 y 18, Romanos 8 y 31 y Juan capítulo 2 y versículo 1. Aquí están estos versículos, estudiémoslos, aprendámoslos, continuaremos viendo algunos de estos más adelante, pero mis hermanos, hay que continuar adelante, hay que perseverar en nuestra fe cristiana y anticristo, si nos toca verlo, si no nos toca verlo, si usted cree que la iglesia va a ser arrebatada antes de que aparezca, si usted piensa que la iglesia va a pasar tribulaciones, que vamos a tener que padecer bajo la persecución del anticristo, nosotros somos más que vencedores. De un modo o de otro estaremos. Si nos vamos con nuestro Señor Jesucristo y después viene la tribulación, pues bueno, estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Si no es así y si el Señor permitirá que su pueblo una vez más pase por una gran tribulación, por un problema, por una tribulación muy grande, bueno, el Señor nunca nos ha desamparado en los últimos 2000 años. Desde el principio dice la palabra de Dios desde los principios que el justo por la fe vivirá, y también por la fe va a ser sostenido por el poder y la fuerza de Dios. No nos preocupemos tanto por el anticristo, nosotros que estamos cubiertos por la sangre preciosa del Cristo. Oremos y nos vemos en el próximo mensaje. Padre Celestial, que te pido por cada uno de los que nos están mirando, Padre mío, nos vendrán en el futuro, nos verán en el futuro. Te ruego por cada uno de ellos, mi Señor, te pido por aquellos que no te conocen, porque ellos sí se deben de preocupar. No tanto por el anticristo incluso, sino por morir apartados del único y verdadero Cristo, del Señor y señores, del Rey de Reyes, Dios verdadero, Dios verdadero, mi Señor. Padre Celestial, te pido por aquellos que no te conocen, Padre Celestial, te ruego, Padre mío, que a través del poder de tu Espíritu Santo se acerquen a ti y reciban a través de la fe y el arrepentimiento el regalo de la vida eterna. Te pido por todos aquellos que van a mirar este mensaje, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No se les olvide suscribirse a este canal, no se les olvide compartir estos videos, no se les olvide oprimir la campanita para que reciba las notificaciones. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, mi número de teléfono y mi correo electrónico va a estar en la caja de los comentarios de este video. Hasta la próxima, que el Señor los bendiga. Una vez más, su amigo, su pastor, el Pastor Francisco Vázquez de la Iglesia La Cruz. Que el Señor lo bendiga.